Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 101. Llega el ejército del rey. El desierto está empapado de sangre. Capítulo 101. Llega el ejército del rey. El desierto está teñido de sangre. En el jardín, que debería haber estado reservado para los reyes, un grupo de invitados no invitados, los asesinos Hassan, que estaban acostumbrados a ocultar sus identidades, irrumpieron descaradamente. El rostro de Waber palideció y se tambaleó hacia atrás hasta el lado de Iskandar, con su voz estridente por el miedo. Maldita sea. ¿Qué les pasa a estos sirvientes? ¿Por qué siguen apareciendo uno tras otro? Somos individuos separados, un colectivo y servidores individuales. Sombras individuales y colectivas. Las voces de los Hassan eran bajas y resonaban simultáneamente desde todas las direcciones, con una extraña sensación de superposición. ¿Individuos separados? Waber se obligó a calmarse, asomándose con cautela desde detrás de la amplia espalda de Iskandar, observando las distintas formas de Hassan. En ese momento, Arthur, que se enfrentaba fríamente a Artoria, frunció el ceño y también miró a ese grupo de asesinos no invitados, su tono tenía un frío irresoluble. Sinvergüenzas que usaron el engaño para escapar desde el principio. ¿Cómo se atreven a venir hasta aquí para morir? Que su sangre sea el sacrificio por mi espada. Antes de que terminara de hablar, la aterradora tormenta de energía mágica alrededor del cuerpo de Arthur se expandió de repente, volviéndose aún más sólida, y el duro piso del patio en realidad se rayó con profundas grietas por la feroz presión. Los Asans sintieron inmediatamente la presión como una montaña, y casi instintivamente sacaron sus armas, con sus cuerpos tensos, apoyados protectoramente frente a sus pechos, como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Iskandar, que acababa de beber una gran copa de vino divino, agitó las manos repetidamente, tratando de aliviar la atmósfera. Tranquilo, rey corazón de león. Al fin y al cabo, este banquete lo ofrezco yo. Deja que me encargue de estos pequeños problemas. Arthur miró a Iskandar con una expresión fría, su voz carecía de calidez. No creo que un grupo de sirvientes escondidos en la cuneta aprecie tu generosidad, rey conquistador. Iskandar levantó la mano y se acarició la espesa barba. La sonrisa en sus labios no disminuyó sino que aumentó, exudando un espíritu heroico. Un rey debe tener la magnanimidad y la amplitud de espíritu para abrazar a todos los que llegan. Al escuchar esto, la tormenta de energía mágica que se desbordaba del cuerpo de Arthur disminuyó gradualmente y él asintió levemente, indicando su aprobación. Muy bien, rey conquistador, te daré esta cara. Al ver esto, Iskandar soltó una carcajada sonora. De repente, golpeó el enorme barril de vino que había traído personalmente y gritó con una voz resonante. Todos aquellos que deseen conversar con nosotros pueden dar un paso al frente y levantar una copa para beber juntos. El buen vino que hay en este barril es tan precioso como tu sangre. Sé uno con él. Zas. Un silbido corto y penetrante atravesó el aire, y una daga afilada, que llevaba una fuerte ráfaga de viento, perforó con precisión el enorme barril de vino por completo. El vino carmesí brotó a borbotones y se acumuló en el suelo, como si fuera sangre verdaderamente fluyente. Al presenciar esta escena, Gilgamesh, que había estado observando con ojos fríos, finalmente reaccionó. Bajó su arrogante cabeza y una mirada de desprecio no disimulado curvó sus labios. Una manada de hienas que solo saben obedecer órdenes. Rey conquistador, parece que tu orgullosa tolerancia está fuera de lugar. Iskandar miró el rico vino desperdiciado en el suelo, con un atisbo de arrepentimiento no disimulado brillando en sus ojos. Se incorporó sobre sus rodillas, su postura previamente relajada desapareció, reemplazada por un aura solemne como una montaña, y declaró en voz alta. Ya lo dije. Este vino es tu sangre. Ya que decides desecharlo como si fuera basura, no puedo hacer nada. Antes de que sus palabras cayeran, una poderosa corriente de energía mágica, muy superior a lo ordinario, surgió repentinamente del corpulento cuerpo de Iskandar. Cuando la energía mágica surgió violentamente, su ropa casual fue reemplazada instantáneamente por atuendo de batalla. Una resistente armadura de cuero se aferraba a su cuerpo musculoso, y una enorme capa carmesí, como llamas ardientes, bailaba salvajemente en las corrientes de energía mágica, aleteando ruidosamente. Al mismo tiempo, la voz de Iskandar, llena de heroísmo ilimitado y dominio absoluto, resonó por todo el jardín, atravesando incluso el cielo nocturno. Rey de los caballeros, rey corazón de león, rey héroe. Ahora viene la pregunta final de este banquete de reyes. Hizo una pausa y su mirada, como una antorcha, recorrió a cada rey presente. Yo pregunto.
¿Un rey es necesariamente solitario y distante? Al oír esto, los labios de Gilgamesh se curvaron en un arco rebelde. Ni siquiera se molestó en responder a una pregunta tan evidente en su opinión, solo que el desprecio en sus ojos se hizo más fuerte. Artoria, soportando la mirada indiferente de Arthur que casi la congelaba, y la mirada ferviente de Iskandar, separó sus labios y dio su respuesta. Un rey se destaca entre los demás, contemplando a todos los seres, como rey, no le queda más remedio que ser solitario y distante. Estallido. Iskandar golpeó sus puños, emitiendo un ruido sordo. Sonrió ampliamente, revelando una sonrisa alegre y extremadamente orgullosa, como si hubiera escuchado la respuesta más maravillosa del mundo. Entonces déjame mostrarte cómo es debido. Mi camino real. Mi camino tiránico. Y el vínculo eterno e imperecedero entre nosotros. Este es, Benio y Atairoi, ejército del rey. En un instante, la creciente tormenta de energía mágica ya no era una presión invisible, sino que se transformó en un torrente visible y tangible, cubriendo por completo todo el jardín y arrastrando a todos dentro de él. Reyes, amos, sirvientes e incluso esos invitados asesinos no invitados, en un mundo completamente diferente. El tranquilo cielo nocturno, donde la brillante luna colgaba en lo alto, fue instantáneamente envuelto por una interminable luz blanca. Entonces, un sol deslumbrante y abrasador se cernió sobre el cielo, quemando la tierra sin piedad. Las exquisitas flores con su elegante fragancia y los pabellones desaparecieron, reemplazados por un vasto e ilimitado desierto de arena amarilla. Los fuertes vientos aulladores levantaron arena y grava, golpeando ferozmente los rostros y los cuerpos de todos. La textura áspera y el calor abrasador demostraron claramente que no se trataba de un fantasma ilusorio, sino de la existencia más real. Arthur observó este extraño mundo, una rara e intensa sorpresa brilló en sus ojos, casi simultáneamente con la igualmente sorprendida Irisbiel a su izquierda, exclamó. Mármol de realidad. Este fue uno de los logros mágicos más elevados, perseguido por los magos durante toda su vida, aclamado como el más cercano al reino de la magia. Un gran campo delimitado que materializó el poderoso paisaje interior del lanzador en el mundo real, invadiendo por la fuerza y reescribiendo la realidad. Siendo la clase Rider, generalmente considerados los menos hábiles en magia, ¿cómo logró el rey conquistador Iskandar hacer algo tan increíble? Iskandar, de pie, de espaldas a la multitud, como el maestro de este desierto, parecía haber visto ya a través de su sorpresa y confusión. Extendió los brazos, en una postura de gobernar el mundo, mostrando plenamente el magnífico mundo que tenía ante ellos, su voz llena de orgullo y nostalgia indescriptibles. Aquí estaba la tierra donde yo y mi ejército invencible vagamos y lo conquistamos todo. Aquí está el paisaje que vive para siempre en los corazones de los valientes guerreros que compartieron la vida y la muerte, y soportaron adversidades conmigo. Este mundo, esta escena, se formó porque es el paisaje interior que todos compartimos. Es la manifestación de todas nuestras voluntades. Venid. Responded. Mi gran ejército, incomparable e invicto. En respuesta a la resolución y al llamado de su rey, pasos pesados y rítmicos resonaron desde el horizonte lejano. El sonido, inicialmente débil, rápidamente convergió en un rugido aterrador y estremecedor que hizo temblar violentamente todo el desierto, y la arena amarilla que se elevaba hasta el cielo voló con él. Mientras todos observaban a los valientes guerreros con diversas armaduras antiguas y empuñando armas afiladas, que emergían como una inundación atravesada desde el otro extremo del horizonte, sus reacciones variaron. Uaber, como maestro, quedó completamente atónito ante la extraordinaria visión que tenía ante él. Nunca había esperado que el rey conquistador, que a menudo parecía excéntrico y cómico en la vida diaria, albergara una valentía y un poder divinos capaces de destruir el mundo. Con la boca abierta, solo pudo repetir mecánicamente, como si estuviera en un sueño. ¿Esas personas, todos son sirvientes? ¿Cómo es posible? Gilgamesh entrecerró sus ojos rojos, observando atentamente el ejército aparentemente interminable, luego dejó escapar un resoplido frío e indiferente. El rey de los Edoes permaneció en su postura elevada, pero no hizo comentarios despectivos. Artoria contempló con emociones complejas el magnífico, unido y curtido ejército, que exudaba un aura de hierro y sangre. Le pareció ver algo que alguna vez poseyó pero que había perdido en esa interminable formación militar, y murmuró para sí misma. Benio y Atairoi es este y el vínculo entre un rey y sus súbditos, lo suficientemente fuerte como para trascender el tiempo y el espacio.
Los ojos de Arthur brillaron con gran interés y exclamó con asombro. El concepto del ejército como un noble fantasma, supongo que este es el noble fantasma que mejor representa tu leyenda, rey conquistador Iskandar. Es realmente extraordinario. En medio de la inmensa arena amarilla y llena de polvo, un magnífico caballo de guerra negro fue el primero en salir del ejército. Sus 4 cascos volaron, su crin ondeó como un rayo negro, galopando directamente hacia el rey conquistador Iskandar. La expresión de Iskandar era tranquila, incluso con un toque de ternura, mientras levantaba la mano y acariciaba suavemente la melena de Bucéfalo, murmurando con profunda emoción. «¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo?». Después de hablar, de repente giró la cabeza, mirando a los reyes detrás de él con sus variadas expresiones, y gritó con una mirada increíblemente orgullosa, increíblemente segura de sí mismo, como si lo proclamara al mundo entero. «Escucha atentamente. El rey es aquel que vive una vida más brillante y deslumbrante que cualquier otro, capaz de cautivar, encantar e inspirar a todos sus subordinados para ofrecerlo todo. En efecto. En efecto. En efecto». Un coro atronador y unificado de respuestas, como montañas y océanos, surgió de las decenas de miles de poderosos guerreros. Simultáneamente levantaron sus armas y golpearon el suelo, ese ferviente espíritu de lucha, como para incinerar el desierto, mezclado con infinita lealtad e irreverencia, se elevó hacia el cielo, agitando los vientos y las nubes. Sintiendo claramente el aura creciente y absorbente de sus generales y soldados detrás de él, el rostro de Iskandar se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Saltó con gracia, columpiándose sobre la espalda de Bucéfalo, y miró hacia arriba. Su mirada era como un rayo. A aproximadamente 1 kilómetro de distancia, esas docenas de pequeños puntos negros, los Asans de las 100 caras, parecían excepcionalmente diminutos, como hormigas, contra el vasto telón de fondo del desierto. Ahora debería comenzar la fiesta posterior al banquete, Asans. Mostró los dientes en una sonrisa, con un toque de la crueldad del conquistador en ella. Como pueden ver, este campo de batalla es una vasta llanura sin límites. Desafortunadamente, nosotros, que tenemos ventaja en terreno, también tenemos una ligera ventaja numérica. A Iskandar no le importaba si los Asans podían escuchar esta declaración previa a la batalla. Simplemente sacó la espada que colgaba de su cintura, con su hoja apuntando distantemente a los desesperados asesinos que estaban directamente frente a él. Con la fuerza de un rayo, emitió una orden concisa y despiadada. «Pisotéalos». Los Asans de 100 caras en el vasto desierto ahora sentían como si hubieran caído en una bodega de hielo, sumidos en una desesperación y un miedo sin precedentes. 102. Separación en malos términos, el templo convoca. Capítulo 102. Separación en malos términos, citación del templo. El calor sofocante se disipó de los rostros de todos y la fresca brisa nocturna volvió a barrer el patio del castillo Innsbern, llevando el fresco aroma floral del jardín. Iskandar ya había despedido su esfera de realidad, y todos, excepto Hassan de las 100 caras, habían regresado al patio. En comparación con Waber, que estaba demasiado aturdido para hablar, e Irisbiel, que por alguna razón parecía inexplicablemente dolorida. Gilgamesh, con los brazos cruzados, mantuvo su arrogancia habitual durante todo el discurso. Artoria pareció haber recibido un gran shock, y una compleja mezcla de amargura y recuerdo brilló en sus ojos. Arthur miró a Iskandar, que regresaba a buscar su copa dorada, y lo bromeó con un tono relajado. «Oye, oye, oye. Fuiste tú quien hizo la última pregunta en el banquete. ¿De verdad es apropiado que te escabulleras a beber ahora?» «Ah, esto». La expresión de Iskandar se endureció levemente y rápidamente inclinó la cabeza hacia atrás, bebiendo el vino divino, y luego se rió entre dientes, tratando de disimularlo. «Ya dijeron todos lo que querían decir. ¿Eso es todo por esta noche?» HMPH. Gilgamesh se puso de pie orgulloso, burlándose de Iskandar, que acababa de demostrar tal poder, con una intención asesina evidente. «Esta noche he presenciado un gran espectáculo, conquistador. La próxima vez, personalmente acabaré con tu sueño sin sentido. Trato hecho. Haré todo lo posible por reclamar los tesoros que tanto aprecias, rey héroe». El rostro de Iskandar mostraba una sonrisa valiente y audaz mientras blandía su espada y, con la oleada de relámpagos, apareció su carro de los dioses. Levantó una mano para hacer un gesto a Waber para que avanzara y los dos subieron juntos al vehículo, despidiéndose con la mano. «Bueno, entonces, adiós a todos». Retumbar. Un trueno apagado resonó en el castillo y el dúo del conquistador fue el primero en partir.
Gilgamesh retiró la mirada del cielo y miró a Arturo, quien no mostraba intención de irse, con una pizca de placer en sus ojos. Parece que aún tienes asuntos privados que atender. Después de que me encargue de ese rebelde traidor, conquistador, serás el siguiente, Rey Corazón de León. Como quieras. Arthur asintió con indiferencia. Ahora mismo, quiero golpear al rey de los caballeros. Luego iré a buscarte problemas. Las cejas de Gilgamesh se levantaron levemente, su sonrisa se volvió más complácida, luego se convirtió en polvo dorado y desapareció, el segundo en irse. A medida que el número de asistentes al banquete disminuía cada vez más, la atmósfera en el lugar se hacía cada vez más tensa. Artoria se mantuvo firme frente a la dolorida Irisbiel, sosteniendo su espada sagrada, atenta a cada movimiento de Arthur. ¿Por qué estás tan nervioso? Arthur se puso de pie, sacudiéndose lentamente el polvo del dobladillo índigo de su túnica, mientras una curva burlona se formaba en sus labios debajo de su capucha. Sin mencionar toda tu fuerza, con solo un brazo restante, no eres rival para mí. Puedes intentarlo. Artoria replicó desafiante, y la presión del viento, que había estado consumiendo continuamente su energía mágica, se dispersó, revelando la verdadera forma de su espada sagrada. Arthur miró la espada sagrada de forma similar en su mano. Su luz aún brillaba intensamente y la luz de las estrellas aún la favorecía. ¿Cuántas de las 13 restricciones de la espada sagrada puedes abrir aún? ¿Qué? El cambio de tema de Arthur fue abrupto, y Artoria quedó aturdida por un momento, con sus pensamientos acelerados. Las leyendas que dejaron las generaciones posteriores fueron tan detalladas. Incluso sabía que la espada sagrada estaba potenciada por 13 restricciones. Podría ser que detrás de los rumores de su imitación de la espada sagrada, de hecho había obtenido algún conocimiento prohibido. Arthur observó primero la expresión fluctuante de Artoria, luego su mirada pasó de ella a Irisbiel, cuya condición claramente no era la correcta. Según los datos recopilados por Chaldea, las 3 familias fundadoras que construyeron el ritual del Santo Grial tenían cada una sus responsabilidades. Entre ellos, la familia Tosaka proporcionó el pulso espiritual de la Tierra, la familia Matou desarrolló el sistema del sello de comando y la familia Einsberg fue responsable de crear el Santo Grial. El Santo Grial mencionado aquí no era el conjunto del Grial mayor escondido en las profundidades de la montaña en Zou, sino un artefacto con las habilidades de una reliquia sagrada, es decir, el Grial menor. Su propósito era preservar las almas de los sirvientes fallecidos, y una vez acumulado un número suficiente, podría transformarse en una clave para estabilizar el Grial mayor y el camino a la raíz. Sin duda, Irisbiel era el Grial menor preparado por la familia Einsberg para esta guerra del Santo Grial. Aunque sus posiciones diferían, el destino de esta mujer frente a él era notablemente similar a su propio pasado. Con este pensamiento, la ira sin nombre que había surgido en Arthur hacia Artoria retrocedió un poco, y se giró para irse, agitando la mano con indiferencia. Ni siquiera ese arrogante Gilgamesh eligió esta noche para luchar, y yo también la desdeño. Artoria, considera cuidadosamente tu deseo, de lo contrario, tú y yo estamos destinados a una batalla. El fuerte viento aullaba y la figura de Arthur desapareció en la distancia como una imagen residual. Artoria entonces bajó su espada sagrada, murmurando con una expresión compleja. ¿No vale la pena cambiar un futuro destinado a la destrucción? La noche transcurrió sin incidentes y el cielo se despejó en un instante. Todavía en su fin de semana, Lilla, sosteniendo una espada de madera de práctica, corrió hasta la puerta de Arthur, golpeándola vigorosamente. ¡Bang, bang, bang! Despierta. Despierta. El sol te va a dar en el trasero. ¡Zas! La puerta de madera se abrió de repente y Lilla instintivamente levantó la mano para acariciar el duro pecho de Arthur, lo que hizo que su palma hormigueara y trajera lágrimas a sus ojos. Silbido, ¿tu cuerpo es de hierro? ¡Qué duro! Arthur parecía no escuchar sus quejas, solo bostezaba perezosamente y se quejaba de la demasiado enérgica Lilla temprano en la mañana. ¿Los estudiantes normales, cuando no tienen clase, no duermen hasta el mediodía? ¿Por qué te levantas incluso más temprano de lo habitual? Lilla sonrió orgullosa, con las manos en las caderas y dijo. No me subestimes. Ni en mis días libres dejo de entrenar. ¿Capacitación? La mirada de Arthur recorrió la espada de madera en su mano izquierda, sus ojos se movieron sutilmente, comprendiendo. ¿Vas a una actividad del club? ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Un brillo salvaje brilló en los ojos de Lilla, su tono increíblemente seguro. No creas que puedes ocultármelo. Sin duda, también eres un buen espadachín.
Aprovecha esta oportunidad para entrenar conmigo. Arthur se rió entre dientes, levantó una mano para alborotar el suave y corto cabello rubio de Lilla y la consoló. Realmente elegiste al oponente equivocado, golpe, golpe. De repente, una fluctuación de energía mágica sutil y prolongada surgió desde lo profundo de las líneas Ley. Se extendió rápidamente por toda la ciudad de Fuyuki en patrones continuos en forma de ondas. Esta fluctuación no tuvo efecto en los humanos comunes. Solo un mago podía percibir agudamente los cambios que ocurrían en las líneas Ley. ¿La Santa Iglesia está emitiendo una citación a través de las líneas Ley? Los ojos de Arthur parpadearon y giró la cabeza para mirar hacia los suburbios del sur, con una sonrisa en sus labios. Esos jueces que solo saben hablar finalmente no pueden quedarse quietos y se están involucrando personalmente. ¿Qué dices? Odio cuando la gente solo dice la mitad de lo que piensa. Lilla pateó la pantorrilla de Arthur, su rostro se hinchó con una expresión de indignación y puchero. Arthur levantó las manos en señal de rendición y luego, sutilmente, lanzó un hechizo de sugestión, calmándola suavemente. No te preocupes. Vas a la actividad de tu club. Recuerda volver temprano a casa para cenar esta noche. Lilla, después de recibir la sugerencia, parpadeó confundida y continuó murmurando algo después de darse la vuelta. Lo sé, lo sé. Me voy ahora. Esta noche quiero carne de Kobe y arroz con frijoles rojos, para no contraer anemia sin motivo alguno como esa gente del club. Al oír esto, el corazón de Arthur de repente se apretó. Observó la figura de Lilla desaparecer por la esquina y sus ojos se oscurecieron. ¿Anemia? Esa palabra común, en ese momento, le hizo detectar un aura inusual. ¿Podría estar relacionada con esto la convocatoria de la Santa Iglesia? 103. Un acuerdo de alto el fuego. Combatamos juntos a la bestia. Capítulo 103. Acuerdo de armisticio. Luchemos juntos contra la bestia salvaje. Distrito Sur, Iglesia de Fuyuki. Un pájaro de acero atravesó el aire, atravesando la barrera de expulsión como una luz fría y disparándose hacia la iglesia a través de una grieta de la ventana. En la iglesia débilmente iluminada, solo Risei Kotomine, de cabello blanco, se mantenía firme como una montaña. Los otros maestros, cada uno mostrando sus habilidades únicas, habían enviado a sus familiares, que tenían una forma grotesca, para infiltrarse sigilosamente. La sala quedó en silencio. Se desconocía el propósito de la Santa Iglesia al convocar a los maestros, y nadie se atrevió a hablar primero. Un momento después, aunque Risei Kotomine no podía ver, sintió claramente 5 presencias familiares convergiendo y frunció el ceño. Damas y caballeros, gracias por su asistencia. Como supervisor de esta guerra del Santo Grial, por la presente anuncio una directiva de emergencia. La guerra del Santo Grial queda suspendida de inmediato. Todos los participantes deben priorizar la eliminación del equipo Berserker. El primero que elimine al equipo Berserker será recompensado con un conjunto de hechizos de comando de nuestra parte. Ante estas palabras, los familiares, de formas diversas, se movieron instantáneamente con un leve susurro y el silencio en la iglesia se rompió. Los ojos espirituales del pájaro de acero parpadearon y habló con voz humana. Padre, al menos dinos qué ha pasado. Exigir repentinamente un alto el fuego y luego asediar a un equipo específico como este, sin una explicación razonable, será difícil convencer a todos. La expresión de Risei Kotomine era amarga y asintió pesadamente, su voz ligeramente ronca. La Santa Iglesia descubrió durante las operaciones de limpieza de los últimos 2 días que el equipo Berserker está cazando humanos sin control y absorbiendo energía mágica. Además, debido a los atributos peculiares de Berserker, la mayoría de aquellos cuya energía mágica fue absorbida se han transformado en ghouls. Estas acciones violan por completo el principio de secreto de la Guerra del Santo Grial y deben eliminarse de inmediato para evitar que el misterio quede expuesto a la vista de la gente común. La mirada del pájaro de acero se oscureció y especuló fríamente. ¿Necrófagos? ¿Ese Berserker es, quizás, un vampiro? Desde la antigüedad, solo un tipo de existencia podía asociarse con monstruos como los ghouls. Esos eran vampiros, también llamados por los magos del mundo oculto como apóstoles muertos. Los apóstoles muertos se alimentan de la sangre de los vivos, y sus acciones tienen una cualidad contagiosa y aterradora. Sin embargo, no todos aquellos a quienes se les drena la sangre están calificados para transformarse en apóstoles muertos.
La gran mayoría de los cuerpos mortales no pueden soportar tal transformación, y por lo tanto, después de que se les extraiga la sangre, más del 99% solo se convertirán en cadáveres o demonios. Son monstruos locos que han perdido la razón y solo conservan un ansia insaciable de carne y sangre fresca. Lógicamente hablando, para los ejecutores de la Santa Iglesia, tratar con necrófagos debería ser algo habitual. Sin embargo, las acciones de Berserker fueron demasiado extremas. Los casos de anemia y desmayos en la ciudad de Fuyuki eran descontrolados, excediendo con creces los límites de lo que la Iglesia podía ocultar. Ante estas palabras, los maestros escondidos en varios lugares sintieron que sus corazones se apretaban, cada uno calculando su próximo movimiento. Analizando la situación de la batalla de la primera noche, no era sorprendente que la bestia loca Berserker hiciera tal cosa. Pero ¿cuál era la intención de su maestro? No solo no lo contuvo, sino que abandonó por completo el principio del mago de esconderse en las sombras, permitiendo que su sirviente expandiera su esfera de influencia. El pájaro de acero escaneó a los familiares que lo rodeaban, algunos aparecían como serpientes, insectos, ratas u hormigas, otros como tierra y piedras fluidas, y luego propuso en voz alta. Ya que el supervisor ha declarado una tregua, ¿por qué no nos reunimos todos y cazamos colectivamente primero al equipo Berserker? ¿O acaso todavía tienen la intención de luchar individualmente y quedarse de brazos cruzados? Los familiares, incapaces de hablar, intercambiaron miradas silenciosas. Un instante después, volvieron a centrar su atención en el pájaro de acero, a la espera de nuevas instrucciones. Parece que nadie piensa actuar solo. Muy bien. Entonces, vayamos al puerto inmediatamente para discutir las contramedidas. Antes de que las palabras terminaran, el pájaro de acero batió sus alas, rápido como una flecha lanzada desde la cuerda de un arco, y desapareció instantáneamente en el cielo más allá de la iglesia. Al borde de la bahía del puerto, entre tierra quemada y paredes rotas, se entrecruzaban cintas de precaución amarillas y negras, avisando silenciosamente a los intrusos. Arturo, moviéndose con el viento, descendió con gracia desde lo alto y, al mirar hacia arriba, vio que el conquistador, el más cercano a él, ya había llegado. El conquistador todavía estaba vestido informalmente con una camiseta blanca y jeans, un marcado contraste con la poderosa y majestuosa rueda Gordius debajo de él, creando una peculiar sensación de incongruencia. Oye, Rey Corazón de León. Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar en tales circunstancias. Iskandar rió con ganas, levantando una mano para saludar hacia arriba, con el rostro lleno de lamento por la imprevisibilidad de la vida. Arthur dispersó el aire que giraba a su alrededor, aterrizando suavemente, y asintió levemente al conquistador. Después de todo, nadie esperaba que Berserker atacara locamente a los civiles, hasta el punto de arrastrar a la Santa Iglesia a la guerra del Santo Grial. Iskandar asintió en profundo acuerdo. En realidad ese tipo fue demasiado lejos. Oh. Han llegado más invitados. Apenas hubo hablado cuando Diarmuid, blandiendo lanzas gemelas, disipó su forma espiritual y apareció en silencio. Primero hizo una ligera reverencia al conquistador, que una vez lo había ayudado, luego miró a Arturo con expresión grave y permaneció en silencio. Al mismo tiempo, el sonido metálico de las botas de acero sobre el suelo se hizo más fuerte desde lejos. Artoria, con el viento arremolinándose alrededor de sus pies, aceleró de repente, saltando con gracia desde detrás de contenedores dispersos y dañados. Arthur concentró sus sentidos por un momento. No había nada inusual alrededor. Luego comentó en tono relajado. Parece que el arrogante rey héroe y su maestro están enfrentados nuevamente, demasiado ocupados para participar en este consejo de guerra. Iskandar y Artoria, acostumbrados a esto, asintieron con conocimiento de causa, claramente no sorprendidos por tal situación. Diarmuid guardó silencio. Hoy, sus palabras y acciones fueron completamente diferentes a las de la primera noche. Presumiblemente había recibido nuevas instrucciones de su maestro. Arturo no tuvo paciencia para esperar al impredecible Gilgamesh. Dio 2 pasos hacia adelante, parándose en el centro del espacio abierto del puerto, y preguntó en voz alta. No he tenido mucho contacto con Berserker, y mi maestro ni siquiera puede determinar sus parámetros de habilidad. ¿Cómo están? Iskandar levantó una mano para rascarse su ardiente cabello rojo, explicando con un dejo de vergüenza. Entonces, Rey Corazón de León, tú tampoco pudiste detectar nada. Pensé que era la falta de habilidad de mi pequeño maestro. Parece que tendré que disculparme con él cuando regrese. Ejem.
Volviendo al punto, Berserker podría resistir el pisoteo de mi rueda Gordius sin retroceder, así que su resistencia no es nada común. Las delicadas cejas de Artoria se fruncieron levemente y añadió. Su fuerza tampoco debe subestimarse. Al menos está a mi altura cuando no estaba lesionado. En cuanto a velocidad, es ligeramente inferior. Los labios de Diarmuid se movieron unas cuantas veces, pero al final bajó la cabeza, sin pronunciar palabra y guardándose sus ideas para sí mismo. Arthur se golpeó ligeramente la barbilla con el dedo índice, reflexionando y analizando. Una característica oculta que nadie puede percibir, una fuerza comparable a la de Artoria, una resistencia no menor a la del Conquistador, aunque la clase Berserker puede mejorar su poder de combate mediante la mejora de la locura, esta definitivamente no es una entidad desconocida, y además, Arthur levantó la vista y su mirada recorrió los rostros de los tres sirvientes uno por uno, mientras un arco misterioso se formaba en sus labios. Todos los sirvientes pueden extraer energía mágica de los humanos, pero son pocos los que también pueden crear ghouls. Los demás, al oír esto, asintieron en silencio, estando de acuerdo con el juicio de Arthur. Extendió las palmas de las manos, fingiendo inocencia mientras continuaba explicando. Originalmente pensé que todos tendrían algunas conjeturas sobre el verdadero nombre de Berserker. Actualmente, parece que nadie tiene información exacta sobre él. En ese caso, la verdadera cooperación probablemente será difícil. ¿Qué tal algo más sencillo? Que cada uno tome un distrito y elimine a los necrófagos por separado. Ante la aparentemente simple pero inútil propuesta de Arthur, los tres Servants bajaron la cabeza al unísono, aparentemente comunicándose telepáticamente con sus distantes amos. De un modo inesperado, pero dentro de lo razonable, surgió una variable. Mi maestro tiene un nuevo plan de batalla y me gustaría pedirles a todos que lo escuchen. Fue Artoria quien rompió el silencio. En ese momento, su expresión era tranquila, pero en lo profundo de sus ojos se revelaban sutilmente la insatisfacción y la lucha con la decisión de su maestro. 104. Eficiente. Incursión nocturna en Matou. Capítulo 104. Eficiente. Ataque nocturno contra Matou. La brisa del mar, con olor a sal y pescado, barría el puerto, haciendo que las láminas de hierro dañadas que aún no habían sido limpiadas vibraran ruidosamente. La mirada de Arthur era fría mientras miraba a Artoria, quien había planteado una objeción, sin mostrar intención de interactuar con sus palabras. Iskandar, muy consciente de las auras enfrentadas entre los dos, rápidamente aplaudió, atrayendo la atención de todos hacia sí mismo, intentando aligerar la atmósfera. Nuestro objetivo es el mismo. Derrotar al grupo Berserker lo antes posible. ¿Tiene el maestro del rey de los caballeros algún nuevo plan? El remolino de cabello habitualmente vivaz de Artoria ahora caía sin fuerzas, y todo su ser exudaba un desaliento indescriptible. Ante las miradas variadas de las tres personas presentes, su labio inferior estaba casi mordido antes de hablar con dificultad. El número de cadáveres vivos en la ciudad de Fuyuki ha aumentado, y el paradero de Berserker es cada vez más difícil de rastrear. El maestro propuso y abrir activamente el banco de sangre del hospital, complementado con medios mágicos, para atraer a los cadáveres vivientes a una trampa, y luego Artoria se llenó de vergüenza, miró rápidamente a Diarmuid, quien permaneció en silencio y dijo con voz grave. Entonces, levanta la maldición de la lanza demoníaca y desataré mi noble fantasma para erradicar todos los cadáveres vivientes de un solo golpe, obligando a Berserker a causar un nuevo disturbio. Cuando Artoria reveló este extraño plan de batalla, el puerto cayó inmediatamente en un silencio sepulcral y el aire era opresivamente sofocante. Iskandar frunció el ceño, cruzó los brazos y tenía una expresión ilegible. La mano izquierda de Diarmuid, que sujetaba el gae de Ark, tembló ligeramente, pero al recibir un mensaje telepático de su maestro, su rostro se oscureció y bajó la cabeza, eligiendo el silencio. La ceja de Arthur se arqueó levemente, una media sonrisa se dibujó en sus labios y su tono tenía un matiz de elogio. Para encontrar a Berserker lo antes posible, incluso usarías un hospital como cebo. ¡Qué gran gesto! Artoria, tu maestro mencionó cómo planean manejar a los civiles inocentes en el hospital. El rostro de Artoria cambió drásticamente, su voz delataba una convicción forzada que incluso ella apenas podía creer. Cree una alarma contra incendios con antelación para evacuar al personal médico y a los pacientes. Entonces, pide ayuda a la Santa Iglesia para despejar a los civiles del área circundante, esperando que se reúnan los cadáveres vivientes. Sonaba muy seguro, ¿no? Sin embargo, la ubicación del plan era un hospital, no un hotel donde la gente pudiera simplemente irse.
Una alarma de incendio repentina podría hacer que algunas personas se marchen, pero ¿cómo se podría trasladar fácilmente a pacientes gravemente enfermos con movilidad limitada? La Santa Iglesia tampoco era omnipotente. De lo contrario, ¿por qué suspenderían la guerra del Santo Grial y recurrirían a sirvientes como ellos en busca de ayuda? Quizás en la mente del maestro de Artoria, comparado con las decenas de miles de vidas en la ciudad de Fuyuki, los pocos pacientes heridos que no pudieron ser evacuados a tiempo del hospital eran simplemente sacrificios necesarios. Ante este pensamiento, Arthur meneó la cabeza con indiferencia. Rastrearé a Berserker a mi manera. Si creen que el plan del maestro de Artoria es factible, entonces procedan. Me voy. No podía aprobar un plan que ponía en peligro la vida de los demás, y le daba pereza seguir jugando, así que se dio la vuelta y se fue con decisión. Artoria miró la espalda resuelta de Arthur, con un sabor amargo en los labios. Sentía vagamente que algo de vital importancia, junto con aquella figura que se alejaba cada vez más de ella. Y cayó la noche y una luna creciente colgaba oblicuamente. En el cielo nocturno negro y aterciopelado, una luz fría se derramaba, pero no podía dispersar la atmósfera pesada y opresiva. Arthur despidió casualmente a Okawa, quien nuevamente quería arrastrarlo a una sesión de juego que duraría toda la noche, y caminó hacia el patio, estirando sus extremidades mientras transmitía un hechizo de comando. ¿Cómo son las cosas? El maestro de Lía ya convenció a los grupos Iskandar y Diarmuid. La Santa Iglesia se encuentra desplegada cerca del Hospital Fuyuki. ¿De verdad lo logró? Ese hombre llamado Kiritsugu Emiya sin duda tiene ases bajo la manga. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Arthur. Realmente no entendía por qué los otros dos grupos estarían de acuerdo con el plan de Kiritsugu Emiya. Reunir una gran cantidad de cadáveres vivos y luego aniquilarlos podría calmar temporalmente los disturbios en la ciudad de Fuyuki. Posteriormente, a medida que aparecían nuevos cadáveres vivientes que causaban problemas, se podía determinar con precisión el rango de actividad de Berserker. Sin embargo, este enfoque resultó al final demasiado pasivo. No solo se necesitaría un gran esfuerzo para lidiar con los cadáveres vivientes, sino que después también tendrían que esperar pacientemente a que Berserker creara más cadáveres vivientes y volviera a causar disturbios. No tenía ese tipo de tiempo libre para sentarse y esperar. Arthur miró hacia la tenue luna creciente y un extraño destello de fastidio cruzó su frente. ¿El maestro de Berserker aún no ha sido encontrado? El mensaje telepático de Merlin se detuvo levemente, como si detectara cuidadosamente las fluctuaciones de las líneas ley subterráneas. Sí, tal vez su maestro esté actualmente con Berserker, y por lo tanto, su presencia también está protegida por la habilidad especial de Berserker. Arthur comprendió, su mirada se dirigió hacia su parte trasera izquierda, murmurando para sí mismo. Parece que tendré que molestar a la familia Matou. Pero, ¿de verdad serían tan tontos como para seguir agazapados en su antigua guarida? De hecho, Berserker poseía una habilidad especial para protegerse de la detección, y en este momento, también había suprimido sus fluctuaciones de energía mágica, ocultándose sin dejar rastro. Pero Arthur había incluido a Berserker como un objetivo clave desde la primera noche de la Guerra del Santo Grial, y ya había señalado la ubicación de su guarida a través de Merlin. Aunque no creía que este viaje capturaría fácilmente a Berserker y su maestro, sin pistas más efectivas disponibles, valía la pena intentarlo. Y línea divisoria que se mueve rápidamente y las calles estaban vacías y desiertas, y la antigua mansión de la familia Matou exudaba un aura inquietante de muerte desde adentro hacia afuera. El entorno estaba extrañamente silencioso, el aire estancado y ni siquiera una brisa de viento se molestaba en pasar. El leve hedor podrido, como de gusanos adheridos a los huesos, taladró las fosas nasales de Arthur, dándole una primera impresión extremadamente pobre de esta supuesta familia prestigiosa. Aunque nunca había puesto un pie en la residencia principal de la familia Tosaka, se imaginó que, al ser también un nodo de línea ley en la ciudad de Fuyuki, ciertamente no sería tan inquietante y extraño como esto. Solo la atmósfera sombría creada deliberadamente alrededor de la mansión de la familia Matou ya gritaba villano. Crujir. La pesada puerta de madera se abrió lentamente bajo la mano de Arthur, dejando escapar un gemido largo y arduo, como un anciano suspirando en su lecho de muerte. El viento nocturno aullaba a través de la puerta abierta, haciendo que los árboles de formas extrañas del paisaje a ambos lados del patio proyectaran sombras parpadeantes, como si innumerables figuras oscuras se movieran entre sus ramas y hojas. Chirrido, chirrido.
Ruidos extraños, sutiles pero densos, provenían de todas las direcciones de la mansión, e innumerables presencias oscuras de energía mágica se fijaron instantáneamente en él, listas para atacar. Arthur actuó como si no se hubiera dado cuenta, caminando tranquilamente por el sendero del jardín delantero hacia la entrada principal de la residencia de la familia Matou, luego dobló su dedo y golpeó suavemente 2 veces. Silencio desde dentro, solo ecos huecos. Sin cambiar su expresión, extendió la mano y abrió la puerta. Lo que vio fue un cadáver masculino seco, del que solo quedaba la parte superior del cuerpo. Su piel estaba tensa sobre los huesos, como si hubiera estado erosionada durante décadas. Sin embargo, Arthur supo de un vistazo que la persona no había muerto de forma natural, sino que había sufrido un destino horrible después de que su energía mágica se agotara por completo. Arthur notó que en la herida del abdomen del cadáver masculino quedaban algunos gusanos cresta retorcidos. Los infames gusanos cresta de la familia Matou. Los registros mencionaban que el linaje mágico de la familia Matou había declinado hacía mucho tiempo, lo que los obligó a confiar en este método poco ortodoxo de gusanos cresta para cultivar por la fuerza a un maestro, con la esperanza de obtener una participación en la guerra del Santo Grial. Es extraño, si esta persona fallecida es el maestro de Berserker, entonces Arthur desvió tranquilamente su mirada del cadáver masculino hacia el zapatero que se encontraba más adentro del vestíbulo de entrada. Allí, una pequeña niña con un vestido blanco puro permanecía parada en silencio. Tenía un cabello corto y raro de color morado, un rostro delicado pero inexpresivo y ojos vacíos y sin vida. ¿Quién eres? Estallido. Una densa niebla mágica negra y roja explotó, envolviendo instantáneamente la visión de Arthur. Acompañado por un rugido ensordecedor, el berserker de armadura negra, con una ferocidad sin igual, se abalanzó con la postura más primitiva y salvaje. Al mismo tiempo, en medio de un escalofriante sonido shasa, innumerables insectos extraños surgieron de todas direcciones como una marea. 105. La bestia muere. El contragolpe del cielo. Capítulo 105. La bestia salvaje muere. La reacción del tragaluz. Auge. Un rugido explosivo resonó desde la antigua residencia de la familia Matou. Una ola de energía mágica, similar a una tormenta, destrozó el edificio, esparciendo escombros, astillas de madera y cadáveres de gusanos cresta por todas partes. Inmediatamente después, 2 figuras salieron disparadas de los escombros voladores como la luz del amanecer, chocando ferozmente en medio de las ruinas. Arthur se detuvo bruscamente en el aire, giró su cuerpo y le propinó una potente patada en el pecho a la bestia de armadura negra, quien no pudo defenderse y lo hizo estrellarse contra los escombros. Una bestia que solo sabe rugir y arañar, solo esa ferocidad es encomiable. Antes de que sus palabras terminaran, invirtió su cuerpo, aceleró con una ráfaga de viento y se abalanzó como una imagen secundaria. La bestia de armadura negra, que acababa de salir de entre los escombros, rugió hacia el cielo. La niebla negra y roja a su alrededor se espesó, y espinas de sangre se condensaron de la nada, saliendo disparadas. Cuarta espada secreta. Lobo espejismo. El juego de pies de Arthur se volvió caótico e impredecible al instante. Varias imágenes residuales, tanto reales como ilusorias, se movían por separado, avanzando por trayectorias completamente distintas. La niebla mágica que rodeaba a la bestia de armadura negra se detuvo un momento. Incapaz de pensar profundamente, emitió otro gruñido bajo y atacó salvajemente en todas direcciones. TSK. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa mientras estaba envuelto en la continua explosión de espinas de sangre. Las incesantes ondas de impacto crearon capas de corrientes poderosas, haciendo que los edificios ya ruinosos parecieran aún más desolados. En medio del polvo que se arremolinaba, se acercó con una velocidad fantasmal, con su espada sagrada envuelta en llamas, y golpeó con un corte furioso. Sonido metálico. Sonido metálico. 2 espinas de sangre largas y estrechas intentaron bloquearlo, pero se rompieron en pedazos en el momento en que golpearon la pesada armadura de Arthur, disipándose en humo. La bestia de armadura negra instintivamente sintió un peligro fatal y se giró para huir, pero, por desgracia, era demasiado tarde. Grieta. El sonido de la armadura al romperse y la carne al desgarrarse se entrelazó. La bestia de armadura negra, repentinamente gravemente herida, gimió de dolor, sangrando a borbotones, y salió disparada hacia atrás. La expresión de Arthur era fría. Giró el cuerpo, envainó la espada y extendió la mano izquierda. Un delicado y complejo núcleo mágico se desplegaba rápidamente. Mimetismo.
Señor Supremo Estrella Celestial. En un instante, un punto de luz negro oscuro apareció de repente sobre la bestia de armadura negra. El espacio vibró violentamente, desgarrando capas de tierra. Todos los escombros y astillas de madera circundantes fueron absorbidos hacia el cielo. Acompañada por una serie de ruidos chirriantes y rechinantes, una esfera gigante de barro y piedra, de más de 20 metros de diámetro, flotaba en el aire, girando sobre sí misma. La mirada de Arthur recorrió los terrenos ahora vacíos de la familia Matou después de la limpieza, y reflexionó interiormente. En efecto, la niña también se ha ido. Este lugar, la familia Matou, es extraño por todas partes. De repente, apretó la mano izquierda. La esfera de barro destrozado vibró violentamente y luego, inquietantemente, volvió a encogerse. Golpe. 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 Entre rugidos ensordecedores, la esfera gigante se condensó a menos de 1 metro. Arthur la arrojó con indiferencia, creando un pozo profundo y levantando nubes de humo. Las habilidades de la bestia de armadura negra eran especiales. Incluso Arthur, que poseía el mundo transparente, no podía percibir su estado interno. Pero si el oponente aún pudiera sobrevivir después de ser aplastado en un estado tan miserable junto con las ruinas y la basura, a Arthur no le importaría arrojarlo fuera de la atmósfera para una segunda caída libre a velocidad cósmica. A medida que el humo se dispersaba gradualmente, dentro de la antigua residencia de la familia Matou, que se había convertido en una ruina desolada, observó atentamente la bola de barro comprimido e inmóvil. No mucho después, una fluctuación espiritual única, perteneciente al núcleo espiritual de un sirviente, emanó desde adentro, señalando la partida completa de la bestia de armadura negra. Arthur estaba a punto de respirar aliviado cuando notó claramente que algo andaba mal. La dirección en la que se dirigía el alma del sirviente no era hacia el castillo Innsbern, sino hacia las afueras de Fuyuki detrás de la familia Matou. Sus ojos se oscurecieron levemente. Golpeó suavemente el suelo con la punta del pie, transformándose en un rayo, y lo persiguió rápidamente. El viento aullaba a través del bosque vacío, las ramas se balanceaban y las hojas marchitas caían. Arthur, un borrón de movimiento, siguió de cerca el alma del sirviente, con el ceño fuertemente fruncido. Según el ritual del Santo Grial, las almas de los sirvientes fallecidos solo se congregaban en el Santo Grial menor. Una vez que su poder alcanzaba su máximo, podía abrir un agujero que conducía a la raíz. Pero ¿cuál era la situación ahora? ¿Podría haber algo más que atraiga más las almas de los sirvientes que el Santo Grial menor? Mientras reflexionaba, Arthur ya había llegado a los suburbios exteriores del este de la ciudad de Fuyuki. Aquí, no hay sesgo hacia ningún nodo de líneas ley. ¿Qué está pasando exactamente? Zas. Debajo de la copa de los árboles, de repente, se escuchó un sonido silbante, corto y agudo. Arthur se movió con el sonido, alzando su espada sin vacilar y lanzando un corte ascendente. La sensación de la hoja cortando carne se transmitía con claridad. Un golpe fatal. Un cuerpo marchito, parecido a una momia, en descomposición cayó pesadamente al suelo. Una cabeza vieja, aún aferrada a restos de carne, voló por los aires, sorpresivamente sostenida por innumerables gusanos cresta. Inmediatamente después, el cuerpo arrugado esparcido en el suelo comenzó a retorcerse, transformándose lentamente en un enjambre de insectos aleteando, agrupándose alrededor de la cabeza de Matouzken. Al ver esta repugnante escena, Arthur frunció el ceño. Volvió a levantar el dedo, y una ráfaga de balas mágicas carmesí salió disparada a gran velocidad. ¡Bang! 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 Las balas mágicas, lo suficientemente poderosas para destrozar piedras y perforar monumentos, pulverizaron instantáneamente la cabeza de Matouzken y, con una fuerza intacta, atravesaron varios árboles gigantes, haciendo volar hojas. Con solo estos pequeños trucos no puedes matar a este viejo. La voz vieja y decadente de Matouzken provenía del enjambre de gusanos cresta. Aunque había perdido su forma humana, seguía ileso. Chillido. Chillido. En medio de una serie de escalofriantes y extraños sonidos de fricción, los gusanos cresta batieron sus alas, cubriendo el cielo y avanzando como una plaga de langostas. Estos gusanos cresta, cultivados meticulosamente por Matouzken, contenían cada uno un poder mágico no menor al de una bomba mágica. Una persona común y corriente, si fuera tocada sin cuidado por ellos, acabaría instantáneamente perdiendo extremidades y muriendo. Los ojos de Arthur reflejaban impaciencia.
Sintiendo que el alma del sirviente estaba a punto de salir del bosque, realizó un movimiento decisivo, levantando la palma mientras una energía mágica carmesí se expandía. En nombre del hechizo de mando, Merlín, ven y repele al enemigo. Tararear. Una luz deslumbrante blanqueó al instante el oscuro bosque. La furiosa tormenta mágica dispersó a los gusanos cresta, acompañada de un crujido y aleteo. Los fragantes pétalos de flores cayeron flotando, y Merlín, vestido con una magnífica túnica de hechicero, apareció de la nada, esbozando una sonrisa irónica. Maestro, soy simplemente un súcubo experto en engaños e ilusiones, no en combate. Arthur agitó la mano sin mirar atrás. Su figura brilló, y rápidamente siguió en la dirección en la que el alma del sirviente se había ido, mientras sus palabras se perdían en la corriente de aire inversa. Menos charla, solo exterminar las plagas. Merlín se encogió de hombros con impotencia, mirando a los gusanos cresta que se reunían cerca. Levantó ligeramente su bastón y murmuró sin entusiasmo. Ah, aunque este no es exactamente mi estilo, fuera. La punta de su bastón tocó ligeramente el suelo. Una onda como de agua se extendió rápidamente por la tierra. Todo a su alrededor se congeló de repente, para luego volver a la normalidad al instante. Solo Merlín permaneció de pie sonriendo, acunando su bastón bajo el árbol, esperando tranquilamente que los gusanos cresta se autodestruyeran y se enfrentaran a la extinción. Mientras tanto, Arthur, acelerando para atrapar el alma del sirviente, voló fuera del bosque y vio una figura oscura en la distancia, abriendo los brazos y tragándose el alma. No hace falta decir más, este tipo definitivamente era sospechoso. El cielo explotó de luz y rugió un trueno. Arthur, en un instante, cargó frente al oponente, el filo de su espada se transformó en los colmillos de un dragón de trueno rugiente, prometiendo desgarrar y devorar al oponente. Grieta. El sonido de huesos rompiéndose era ensordecedor. Un brazo cercenado, de piel oscura, voló hacia el cielo. El oponente ni siquiera esquivó ni evadió, soportando su veloz e inigualable ataque furtivo de frente. Sin embargo, en el siguiente instante, una oleada de relámpagos igualmente violenta y de un negro intenso surgió repentinamente del brazo cortado del oponente, reflejándose directamente hacia Arthur. Su velocidad era tan rápida que era comparable al colmillo de luz que él mismo desató. Anuncio. Como esta semana logramos recolectar 100 piedras de poder, como prometí, a partir de mañana agregaré uno capítulo adicional. Gracias por su apoyo. 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 106. Objetivo fijado. Mátate, Lancer. Capítulo 106. Objetivo fijado. Suicídate, Lancer. En el borde del denso bosque, un arco de luz negra brilló de repente, seguido por un rugido apagado de trueno. Arthur bloqueó el golpe con el plano de su espada, y la feroz fuerza del impacto lo hizo retroceder más de 10 metros, mientras sus botas de acero dejaban dos largas y delgadas marcas de quemaduras en el suelo. Sacudió los brazos y una fina electricidad negra estalló, saltando unas cuantas veces en el aire antes de quedarse en silencio. Arthur no tuvo tiempo de reflexionar sobre este contraataque increíblemente extraño. Miró hacia arriba, buscando esa figura oscura. Desafortunadamente, el oponente fue excepcionalmente decisivo, y no dejó pasar ni un momento después de recolectar el alma del Servant, quedando solo un brazo cortado en el suelo. Arthur se acercó al brazo cortado y miró hacia abajo, examinándolo. Su piel era oscura y brillante, cubierta de pictogramas de color rojo oscuro, vagamente discernibles como persas antiguos. De hecho, era correcto permanecer alerta ante esta guerra del Santo Grial. ¿Será el octavo Servant? Arthur dijo, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un disolvente mágico recién preparado, que vertió directamente sobre el brazo cortado. Cuando el disolvente mágico salpicó el brazo cortado, se escuchó un silbido y estallaron llamas, como aceite vertido sobre el fuego, quemando ferozmente el brazo. Los ojos de Arthur se entrecerraron levemente y se concentró, observando los cambios en la magia circundante. Un momento después, la energía del solvente se agotó, las llamas se apagaron gradualmente, pero no hubo ninguna fluctuación inusual en la magia circundante. La expresión de Arthur permaneció inalterada. No estaba sorprendido por este resultado. La bestia anterior con armadura negra y la niña de cabello púrpura no podían ser percibidas internamente. Era natural que la figura oscura, oculta aún más profundamente, tampoco pudiera ser detectada. Justo cuando Arturo estaba perdido, la forma de Merlín se solidificó, apareciendo desde su estado de cuerpo espiritual. Maestro, el control de plagas ha terminado.
¿Debo seguir observando a Lia y sus movimientos? Arthur parpadeó, ordenando sus pensamientos dispersos, y miró de reojo a Merlin, que había estado completamente tranquilo todo el tiempo, y preguntó con el ceño fruncido. ¿Cómo avanza el plan de limpieza Ghoul? La mirada de Merlin se apartó de la distancia, su tono aún era casual. Todo marcha sobre ruedas. Los necrófagos de la ciudad de Fuyuki han sido prácticamente eliminados, y los pocos rezagados no son rival para los ejecutores de la Santa Iglesia. Arthur asintió con comprensión, con un destello de solemnidad en sus ojos, y ordenó con voz profunda. Dado que ese es el caso, cambiemos los objetivos. A partir de ahora, deberás vigilar de cerca cada movimiento de la Santa Iglesia. Si es necesario, usa directamente la magia de ilusión para un control más fuerte y activa el plan B. Los ojos de Merlin parpadearon al oír esto, y su mirada cayó sobre el brazo oscuro cortado en el suelo, su tono desconcertado. ¿Actuar contra la Santa Iglesia? Pero ni siquiera hemos cobrado la recompensa por derrotar al grupo Berserker. ¿Es la situación realmente tan grave? Siempre pensé que el plan B del que habló el maestro era solo una broma. Arthur levantó la mano, mirando el sello de comando vermellón en el dorso de su mano, al que le faltaba un trazo, una mueca fría en sus labios, pero sus ojos revelaron una agudeza perdida hacía mucho tiempo. No se puede confiar en la Santa Iglesia. No se puede quitar su recompensa. Merlin, se acabó el juego. El próximo campo de batalla es toda la ciudad de Fuyuki. Suspiro, nunca eres educado cuando me envías a trabajar. ¿Necesitas que le ordene a Fou que te golpee 2 veces más? Jaja, en medio de sus bromas, el maestro y el sirviente ya se habían puesto en camino, rumbo a la montaña en Zou. En la entrada del castillo Innsbern en los suburbios occidentales, Kiritsugu Emiya abrió sin expresión la puerta del auto y asintió con la cabeza a las 3 personas que esperaban. Sin decirle una sola palabra de saludo, entró. El grupo de 4 entró rápidamente a la sala de conferencias, y Kiritsugu Emiya desplegó un mapa densamente marcado, hablando con voz profunda. A continuación, los demás participantes apuntarán al grupo Berserker, que podría aparecer en cualquier momento, y aprovecharán la oportunidad. Mailla, ve a la iglesia de Fuyuki inmediatamente. En cuanto algún grupo complete su misión, o aparezca Kirei Kotomine, detona los explosivos inmediatamente. Comprendido. Isao Mailla respondió con calma, asintió levemente hacia Irisbiel y Artoria y se giró para irse. Después de que Isao Mailla se fue, el rostro inocente de Irisbiel se llenó de sorpresa y preguntó en voz baja. Kiritsugu, ¿no vamos a lidiar con el grupo Berserker? Kiritsugu Emiya negó con la cabeza, su tono era rígido y directo mientras respondía. Incluso si el grupo Berserker no es controlado, otros participantes se encargarán de él. Lo más importante ahora es cómo obtener la victoria final en esta guerra del Santo Grial. Las cejas de Irisbiel se fruncieron levemente. La decisión de su amado la preocupó, pero finalmente no dijo más. La expresión de Artoria era compleja. Quiso hablar varias veces pero se contuvo, su mirada cayó sobre los 2 sellos de comando faltantes en la mano de su maestro, y finalmente eligió el silencio. Previamente, para eliminar por completo una gran cantidad de ghouls, Diarmuid destruyó resueltamente su noble fantasma, levantando la maldición sobre Artoria. Sin embargo, Artoria se enfrentaba a un hospital ubicado en una zona bulliciosa y no estaba dispuesta a revelar el verdadero nombre de su noble fantasma y lanzar un ataque. Sin poder hacer nada, Kiritsugu Emiya usó 2 sellos de comando para emitir una orden, obligándola a destruir todo el hospital y el área circundante con un solo golpe. Este acto profundizó aún más la brecha entre el amo y el siervo, que ya estaban en desacuerdo. La luna estaba brillante y las estrellas eran escasas. Diarmuid mantuvo su forma de cuerpo espiritual, su figura ágil, moviéndose silenciosamente por los tejados de la fábrica. La batalla de exterminio de esa noche, librada junto a Artoria, había traído alegría al corazón del apuesto Lancer. Su maestro probablemente criticaría su acto de autodestrucción de su noble fantasma, pero si no fuera por eso, realmente habría ido en contra de la caballerosidad que defendía. Sin embargo, ahora quien le daba órdenes era la prometida de su amo, así que quizás la situación sería un poco diferente. Mientras reflexionaba, Diarmuid aterrizó silenciosamente y caminó directamente hacia las profundidades del taller de magia de Kenneth, preparándose para su disculpa diaria. Crujir. La puerta de hierro de la fábrica abandonada dejó escapar un gemido ahogado y Diarmuid, iluminado por la luz de la luna, miró a Kenneth, que estaba desplomado en su silla de ruedas.
Bajo la pálida luz de la luna, la habitación estaba dividida con precisión en luz y oscuridad, una escena con un misterio indescriptible. Diarmuid no se dio cuenta a tiempo de que algo andaba mal y se arrodilló sobre una rodilla, acostumbrado a la rutina, y dijo solemnemente: Mi señor, el plan de combate anoche con los otros grupos progresó sin problemas, y la mayoría de los ghouls en la ciudad de Fuyuki han sido aniquilados. Solo cuando esa bestia loca, Berserker, aparezca, seguramente tomaré su cabeza con mi lanza y te presentaré la victoria. Kenneth levantó la cabeza rígidamente, con los ojos hundidos mientras miraba fijamente al desprevenido Diarmuid frente a él, un extraño arco formándose lentamente en sus labios. Bien. Ahora, escucha atentamente mi siguiente orden. ¿Dominio? De repente Diarmuid miró hacia arriba, con los ojos llenos de confusión. Después de que los circuitos mágicos de Kenneth fueron destruidos por la bala de origen de Kiritsugu Emiya, ¿no fueron todas sus acciones manejadas por su prometida? Hablando de eso, ¿por qué la prometida de su amo estaba tan callada hoy? En nombre del sello de comando, suicídate, Lancer. La palabra espiritual explotó en el oído de Diarmuid como una regla de hierro, y las pupilas del valiente sirviente se contrajeron de repente. Pero su cuerpo ya estaba fuera de su control. El Gaebuide fue convocado, su punta de lanza giró y perforó resueltamente su propio pecho. PFFT. ¿Esto, qué es esto exactamente, maestro? Su núcleo espiritual se hizo añicos, la sangre brotó de la boca de Diarmuid y él luchó por mirar hacia arriba, deseando solo morir con comprensión. Fue porque había ayudado al rey de los caballeros repetidamente, incluso llegando tan lejos como para destruir su noble fantasma, que había decepcionado completamente a su maestro. Pero mientras se esforzaba por ver la expresión del rostro de Kenneth, una imagen borrosa, como si se tratara de una señal perdida, pasó rápidamente. Una figura oscura apareció de la nada, y a sus pies yacían los cuerpos invisibles de Kenneth y Sola. Jeje, sigue tu camino obedientemente. No te preocupes, los demás pronto vendrán a acompañarte. Diarmuid comprendió al instante, sus ojos se abrieron de rabia y dejó escapar un rugido venenoso completamente diferente a su habitual comportamiento digno. Ustedes y bastardos. ¿Tanto quieren ganar? Incluso si eso significa usar métodos despreciables y pisotear mi único deseo, aún quieres el Santo Grial. Lo juro. Usaré mi sangre para profanar tus sueños. Maldito sea el Santo Grial. Malditos tus deseos de estar siempre acompañados por el desastre. La figura oscura escuchó el lamento histérico de Diarmuid, sintiendo una euforia sin precedentes en su corazón y su mente. Extendió lentamente los brazos, con una sonrisa cruel en los labios, y se burló. El Santo Grial ya está contaminado. Tu pequeña maldición no es ni una fracción de él. Cállate y muere, alimento. Y así, en ese rincón olvidado, Lancer Diarmuid, lleno de un odio y una falta de voluntad infinitos, salió del escenario. Aquella maldición venenosa no se disipó con el viento, sino que se transformó en un hilo escalofriante que se enroscó alrededor de la triunfante figura oscura. 107. El campo de batalla está despejado. La espada apunta al destino. Capítulo 107. Despejando el campo de batalla. Apuntando al destino. Al día siguiente, unas densas nubes de color gris plomo colgaban en el cielo y el viento traía un frío cortante y húmedo, anunciando un aguacero inminente. Arturo y Merlín estaban uno al lado del otro en la puerta del templo Ryudoji, con la mirada fija en las calles de Fuyuki, que se habían vuelto considerablemente desoladas debido a la lluvia que se acercaba. Merlín había confirmado meticulosamente cada dirección de las líneas ley, su expresión solemne, comprendiendo claramente que esto no era un juego. Los preparativos están completos, maestro. Puedo empezar en cualquier momento. Arthur exhaló lentamente, con la mirada aguda, mientras canalizaba la magia que surgía en su interior hacia la cresta vermellón del dorso de su mano. En nombre del hechizo de mando, Merlín, despeja el campo de batalla. El poder del hechizo de comando descendió con un rugido. Un torrente inimaginable de magia surgió instantáneamente del cuerpo de Merlín, que él guió hábilmente hacia las líneas ley de la tierra, controlándolo con precisión. Una magnífica formación mágica, invisible a los ojos mortales, centrada en el templo Ryudoji, se expandió instantáneamente hasta su límite. Un tenue resplandor azul brilló y luego abarcó toda la ciudad. Dentro de la ciudad de Fuyuki, aquellos que habían comenzado su viaje diario temprano en la mañana, ya fueran trabajadores de oficina apurados o vendedores ambulantes anunciando sus productos, todos se detuvieron simultáneamente.
Como si recibieran una orden invisible, giraron colectivamente y, con movimientos perfectamente sincronizados, regresaron a casa para empacar sus pertenencias. Luego, ya sea en vehículos privados o acudiendo en masa de varias estaciones, evacuaron la ciudad de Fuyuki de la manera más rápida y ordenada posible. Una fina llovizna comenzó a caer silenciosamente, pero la multitud masiva, como un ejército que hubiera ensayado innumerables veces, se dispersó silenciosa y eficientemente en todas direcciones, sin el más mínimo retraso o pánico. Al mismo tiempo, los demás participantes, escondidos en varios rincones de la ciudad de Fuyuki, sin excepción, sintieron esta fluctuación mágica trascendental. Todos parecían horrorizados, mirando el suelo bajo sus pies con sospecha e incertidumbre. Dentro de la casa de huéspedes, Beber, como si hubiera sido golpeado por una corriente invisible, saltó del suelo, con la voz temblando por la extrema conmoción. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Quién está canalizando una cantidad de magia tan aterradora? Es realmente una cantidad inimaginable de magia. Iskandar se levantó abruptamente, su ropa casual se transformó instantáneamente en una magnífica armadura carmesí, su voz profunda. ¿Qué pretende hacer esta persona? Manipular magia a tal escala, incluso el más mínimo error podría llevarla a la autodestrucción. Por otro lado, Kiritsugu Emiya y los demás acababan de trasladar su base del castillo de estilo europeo de los Einsberg a una antigua casa japonesa aislada, y en ese momento, ellos también se miraron, sus expresiones variaron. Kiritsugu Emiya, que siempre planeaba sus acciones cuidadosamente, frunció el ceño profundamente, integrando rápidamente la información limitada en su mente, intentando analizar este repentino giro de los acontecimientos. Un solo mago jamás podría poseer tal poder. ¿Podría alguien estar activando en secreto las líneas ley de Fuyuki por completo? Si es así, ¿quién podría ser? En las primeras horas de la mañana, Hyuyugumi, siguiendo sus instrucciones, había hecho estallar con éxito la iglesia de Fuyuki. Risei Kotomine, el supervisor, y su hijo, Kirei Kotomine, ahora tenían un destino desconocido. Los familiares encargados de vigilar el nuevo salón metropolitano y el monte Enzou no habían enviado ninguna advertencia, lo que indicaba que estos dos lugares también estaban sanos y salvos. Entonces, era Tokio Tosaka, el administrador de las líneas ley de esta tierra, quien estaba actuando. Sin embargo, Tokio Tosaka, a quien Kiritsugu Emiya había identificado como el principal sospechoso, actualmente yacía sin vida en un charco de sangre en su propio taller de magia, su elegancia habitual había desaparecido hacía tiempo. Kirei Kotomine, quien debería haber perecido con Risei Kotomine en la explosión de la iglesia, estaba junto a su cadáver. Apretaba en su mano una espada corta y afilada, manchada de sangre, y su rostro irradiaba un placer morboso y retorcido. Después, descartó casualmente la espada corta, dio 2 pasos hacia adelante y formó formalmente un contrato de hechizo de comando con Gilgamesh, quien había estado esperando durante mucho tiempo, formando una nueva pareja maestro-sirviente. Parece que no somos los únicos que no pudimos contenernos. Kirei Kotomine rió suavemente, con su mirada dirigida a la magia masiva que aún giraba fuera de la ventana. Rey héroe, ¿puedes discernir quién está manipulando secretamente las líneas ley? Gilgamesh resopló, con los brazos cruzados, sus ojos rojo vino llenos de desdén y arrogancia. No importa. El ganador final de esta guerra del Santo Grial solo será este rey. Bum, bum. 2 temblores sutiles pero largos, como si fueran el pulso del mundo, se propagaron desde lo profundo de las venas de la tierra. Lo que siguió inmediatamente fue un mensaje mágico no disimulado, transmitido a toda la ciudad. Todos, los espectadores problemáticos han abandonado el escenario. Es hora de celebrar la segunda mitad del festín del rey. Artoria Pendragón, ven y pelea conmigo. Al escuchar este mensaje dominante, las expresiones de los distintos equipos participantes se convirtieron instantáneamente en un caleidoscopio de emociones. Algunos tenían ojos ardientes y su espíritu de lucha aumentaba, mientras otros curvaban sus labios en una sonrisa significativa. Artoria, sin embargo, frunció aún más el ceño. Miró a Kiritsugu Emiya e Irisbiel, quienes no estaban lejos, con la mirada llena de lucha y confusión. Maestro, señora, yo y Kiritsugu Emiya no respondió de inmediato, su rostro estaba tan sombrío que parecía que se le podía sacar agua. La dirección de la guerra del Santo Grial había escapado completamente a su control, lo que le hacía sentir una ansiedad y un malestar sin precedentes. Irisbiel rápidamente dio un paso adelante, tomando suavemente el brazo de Kiritsugu Emiya, su voz suave e imbuida de una determinación tranquila e inquebrantable.
No podemos evitarlo, ¿verdad, Kiritsugu? Kiritsugu Emiya abrió la boca, pero al final, solo asintió, su expresión oscura, luego se giró hacia Artoria, que estaba allí, y dio su orden. Saber, prepárate para la batalla. Para Irisbiel, trae la victoria. Al oír esto, la expresión de Artoria se volvió seria, la confusión en sus ojos fue reemplazada por resolución, su tono recuperó su anterior solemnidad intrépida. Sí, maestro. Antes de que sus palabras terminaran, su figura se movió como un rayo, saliendo ya del patio, parándose orgullosamente en el centro de la calle vacía, frente a la lluvia que caía. En un instante, intensas fluctuaciones mágicas estallaron desde el pequeño cuerpo de Artoria. En medio de la luz destellante, el aire invisible se disipó, revelando la fría y brillante armadura de acero debajo y la espada sagrada. Casi en el mismo momento, el sonido de la lluvia en el cielo de repente se volvió furioso, y una figura atravesó la cortina de lluvia, descendiendo del cielo con la fuerza de 10.000 truenos. También vestido con una pesada armadura de acero, Arthur estaba de pie en el aire, con el rostro severo, mirando hacia el rey de los caballeros que estaba abajo. ¿Has considerado cuidadosamente tu deseo, Artoria? Su voz todavía era tranquila, pero en su interior había una solemnidad pesada y penetrante. Artoria apretó su agarre en la espada sagrada, sus ojos parpadearon con dolor y desgana, pero finalmente se transformaron en una pizca de terquedad mientras miraba hacia arriba, directamente a Arthur. No pude evitar la caída del reino. Fui un rey indigno. Por lo tanto, quien desenvainó la espada en la piedra y se convirtió en el rey de Britania no debería haber sido yo. Arthur escuchó sin expresión alguna y luego hizo un movimiento de agarre con su mano derecha. En un instante, la luz de las estrellas convergió y se formó en su palma, y una espada sagrada, igualmente deslumbrante y brillante con una fina luz dorada, se manifestó poderosamente. Entonces peleemos. La voz de Arthur era fría como el hierro. Te haré experimentar personalmente lo ridículo de tu deseo. Estallido. Un estallido sónico amortiguado explotó bajo los pies de Arthur, y una imagen borrosa atravesó el viento y la lluvia. Cargó directamente contra el rostro de Artoria de la manera más primitiva y violenta, con su espada sagrada, empuñando el poder de partir montañas y destrozar rocas, cortando furiosamente. Artoria, que estaba lista para la batalla, con sus pupilas contraídas, reaccionó instantáneamente, bloqueando hacia arriba con su brillante espada sagrada. Sonido metálico. Las dos espadas sagradas incomparables chocaron con un rugido, encendiendo chispas deslumbrantes y una onda de choque visible. El suelo bajo los pies de Artoria se agrietó y se derrumbó centímetro a centímetro, y una presión salvaje se extendió hacia afuera. ¿Por qué dices eso? Artoria luchó por mantener su postura bajo la inmensa fuerza, su rostro enrojecido por la urgencia, las inexplicables emociones que surgían dentro de ella le impedían mantener su compostura habitual, mientras presionaba por una respuesta. ¿Qué conexión hay entre tú y yo? ¿Por qué yo y? ¿Sigues dándole vueltas a estas nimiedades en un momento como este? Póntelo serio. Arthur rugió, liberando la pesada presión sobre su espada, y usando el impulso, giró, su golpe de revés de la espada sagrada ya producía un trueno ensordecedor, un boom sónico que atravesó el aire, atacando ferozmente una vez más. Y retumbar. En medio de los relámpagos y truenos, la rueda Gordius cargó salvajemente a través del cielo cargado de tormenta como si estuviera en tierra firme, esquivando por poco los diversos noble fantasmas que llovieron desde atrás como un aguacero repentino. Los lujosos noble fantasmas que fallaron su objetivo chocaron en el aire, provocando una serie de violentas explosiones y deslumbrantes destellos de luz, sobresaltando a Weber, quien estaba encogido en el asiento del carruaje, y lo hizo gritar con las manos sobre la cabeza. ¿Qué hacemos, Rider? Este tipo no tiene ninguna intención de dejarnos ir. Iskandar, agarrando las riendas, miró rápidamente hacia atrás, con sus espesas y pobladas cejas fruncidas y su voz llena de quejas y fastidio. TSK. Ese rey héroe, ¿cómo puede seguir fabricando una montura voladora de este calibre? Su leyenda de coleccionar todos los tesoros del mundo es una auténtica farsa. Detrás de la rueda de Gordius, Gilgamesh permanecía orgulloso sobre su radiante nave, Vimana, construida de oro y esmeraldas, rugiendo fuertemente, su voz resonando a través de las nubes. Este rey ha dicho desde hace mucho tiempo que traería un castigo divino sobre ti, traidor, que te atreviste a codiciar los tesoros de este rey. Conquistador, acepta la ira de este rey con gratitud.
Iskandar gruñó exasperado, luego tiró bruscamente de las riendas, girando el carruaje directamente hacia el gran puente Fuyuki, que cruzaba el río Mion no muy lejos, estrellándose contra él a gran velocidad. No hay opción. Parece que no hay escapatoria sin una buena pelea con este tipo. Agárrate fuerte, niño, lo enfrentaremos primero. 108. Las estrellas brillan juntas. Llega el Rey Negro. Capítulo 108. Las estrellas brillan juntas. Llega el Rey Negro. Fuera de la antigua casa, el continuo choque de espadas tejía una sinfonía de matanza, eclipsando incluso la lluvia cada vez más urgente. El sonido crujiente y denso del metal, acompañado por la sombra centelleante de la espada de platino, componía un movimiento solemne y mortal. Frente a la tempestuosa danza de espadas de Arthur, Artoria fue constantemente rechazada, luchando por sobrellevar la situación y mostrando gradualmente signos de derrota. Los ojos de Arthur eran agudos, discernían el flujo de la batalla, y aunque percibía que el espíritu de lucha del oponente menguaba, su ofensiva nunca decayó ni por un momento. Cuarta espada secreta. Lobo espejismo. Su figura parpadeó, 5 imágenes residuales se dividieron repentinamente y cada espada sagrada, imbuida de poder elemental, descendió con la fuerza de un rayo. Auge. La magia elemental mixta estalló violentamente, el impacto hizo volar piedras destrozadas y polvo, mezclándose con la fuerte lluvia en barro que salpicó. Los movimientos de espada de Arthur eran continuos y complementarios. Artoria se retiraba con dificultad bajo la impenetrable cortina de espadas, su expresión cambiaba varias veces, comprendiendo finalmente la determinación de su oponente en esta batalla. No tuvo tiempo de reflexionar sobre la inexplicable agitación y amargura en su corazón. Su mirada se agudizó y apareció un destello de Erge. La sólida presión del viento se detuvo de repente, y capas de ondas de aire explotaron instantáneamente entre los dos. En ese instante, un destello agudo como de estrella rompió la cortina de lluvia y apuntó directamente al rostro de Arthur. Un ataque sorpresa tan rápido fue bloqueado por otro destello similar a una estrella, que estalló en un rugido ensordecedor. 2 espadas de caballero, ambas resplandecientes con la luz de las estrellas, chocaron ferozmente, y las chispas volaron, iluminando las expresiones de los dos que se enfrentaban. Arthur miró hacia abajo desde arriba, observando a Artoria que estaba tan cerca, con una sonrisa lista para la batalla curvando sus labios. Bien, tu espada es mucho más pesada. ¿Pero estás listo para recibir esta luz estelar? Artoria apretó los dientes, el rostro de Arthur se reflejó en sus ojos esmeralda, una emoción compleja e indescriptible cruzó por ellos mientras preguntaba con voz profunda. No siento tu instinto asesino, pero también sé que realmente quieres derrotarme. ¿Por qué? La sonrisa de Arthur no disminuyó mientras se retiraba rápidamente, y después de crear distancia de Artoria, levantó hábilmente su mano para retirar su capucha, revelando su verdadero rostro. Eres. Ese sentimiento familiar surgió de nuevo, y el corazón de Artoria tembló, un nombre familiar casi escapó de sus labios. Aunque eran completamente diferentes, esa persistente sensación de familiaridad la inquietaba. Un sujeto experimental que sobrevivió gracias al rey Arturo. Al escuchar esto, las pupilas de Artoria se contrajeron y al instante recordó al pequeño caballero que una vez había incitado a la rebelión. El rostro de Arthur no mostró ninguna ondulación, su tono era plano, como si estuviera narrando la historia de otra persona. Desde el momento en que tomé conciencia de mí mismo, las personas que me rodeaban me inculcaron constantemente que yo era solo una herramienta. Pero ante un yo tan insignificante, ese rey decidió extenderme una mano amiga, permitiéndome vivir. Silbido. El cuerpo de Arthur estalló con magia de color rojo sangre, su aura se elevó, delineando el fantasma de un dragón carmesí que extendía sus alas detrás de él. Entonces, como una existencia a la par de esa de Azure Silver, no me muestres la postura de un perro callejero. Recuerda. El yo cuando desenvainaste tu espada. Esa emoción cuando brillaron las estrellas. El yo cuando saqué mi espada. Artoria murmuró distraídamente, mirando fijamente la ilusión del dragón carmesí que era tan similar a su yo pasado. Las espadas se encontraron en el siguiente instante, y el pasado surgió como una marea. A lo lejos, los gritos de la valiente caballería eran apenas audibles, el clamor distante y el área alrededor de la roca estaba vacía y silenciosa. Artoria, vestida de lino sencillo, dio un paso adelante y agarró la espada sagrada en la piedra, sorprendida al encontrar que la empuñadura encajaba inesperadamente en su palma. Antes de tomarlo, será mejor que lo consideres detenidamente.
Un extraño mago de cabello plateado apareció silenciosamente, su voz venía detrás de ella. Artoria en realidad lo había visto innumerables veces en sus sueños, pero esta era la primera vez que se encontraban en la realidad. No te haré daño, así que no hagas eso. Sus palabras contenían una magia extraña, revelando el futuro a Artoria en forma de eco. Una vez que tomes esa espada, hasta el final, dejarás de ser humano. No solo eso, sino que serás odiado por todos y, finalmente, sufrirás una muerte trágica. Esto no fue un consejo, sino una profecía. El rostro de Artoria se crispó levemente por el miedo, y su mano que sostenía la espada tembló incontrolablemente. Ella temía su futuro. ¿Debería abandonar la idea de convertirse en rey por esto? ¿O debería escapar de este camino ahora? Artoria se quedó en silencio por un momento, luego levantó la cabeza, revelando una sonrisa pura y sin miedo, y respondió suavemente. En el futuro, mucha gente sonreirá. Creo que eso no debe estar mal. Ella decidió luchar, sin importar lo que le esperara. La espada sagrada surgió en respuesta. Incluso si lo que nos esperaba era una destrucción inevitable y solitaria. Sonido metálico. La deslumbrante luz de las estrellas surgió de repente de las dos espadas sagradas que chocaban ferozmente. Aunque solo fue por un instante, Arthur y Artoria captaron ciertas intenciones por el repentino estallido de luz, sus miradas se encontraron y saltaron chispas. La magia etérea azul y escarlata colisionaron violentamente dentro del vórtice de luz, pero se aplastaron claramente entre sí, provocando rayos de luz oscura. Grieta. Una explosión atronadora resonó por la calle en ruinas, innumerables piedras destrozadas salieron disparadas del polvo, su velocidad excedía por mucho la de una bala disparada. En un instante, Arthur y Artoria se cruzaron en el polvo que se arremolinaba, quedando en lados opuestos. Cuando la barrera de presión de la espada mordaz desapareció, la lluvia torrencial finalmente cayó, golpeando con fuerza el suelo picado y produciendo un sonido apresurado. La lluvia continuó cubriendo todo y el polvo que quedaba en el campo se dispersó rápidamente. Artoria estaba pálida, arrodillada sobre una rodilla, sosteniendo su cuerpo con gran esfuerzo usando su espada sagrada, respirando rápidamente. Su armadura ya estaba destrozada, su esbelto cuerpo debajo del vestido índigo estaba cubierto de barro, y sus manos, pies y hombros estaban cubiertos de quemaduras carbonizadas. Arthur, por el contrario, controlaba con calma la magia que surgía en su interior, mientras su capa y falda índigo ondeaban al viento y no mostraban signos de desorden. En un instante, la prenda de gasa escarlata que cubría su cuerpo se disipó, la ilusión del dragón carmesí detrás de él desapareció y su espalda permaneció tan recta como un pino. ¿Ya no puedes levantarte? Es raro recuperar la luz de las estrellas, ¿por qué no probar una inversión completamente emocionante? Al escuchar el tono burlón habitual de Arthur, Artoria, contrariamente a su comportamiento habitual, replicó con un dejo de fastidio. Eres tan despreciable. Sostienes la misma espada sagrada que yo y, sin embargo, siempre finges ser un adorador de generaciones posteriores. Arthur rió con indiferencia, se puso frente a ella y levantó su espada sagrada en alto. Rey de los caballeros, recuerda, todo vale en la guerra. Iluminada por la luz de las estrellas de la espada sagrada, la figura de Arthur una vez más hizo que Artoria se perdiera por un momento, y murmuró: He perdido. Arthur asintió tranquilamente. Has perdido, descansa en paz. Justo cuando blandió su espada para atacar, un sonido agudo y silbante surgió repentinamente detrás de él. Una bala de origen, imbuida con la propiedad del cambio cualitativo, silbó en el aire, apuntando directamente a la cabeza de Arthur. Su expresión permaneció inalterada, giró su muñeca y la gruesa columna de la espada derribó con precisión la bala origen, su mirada como un rayo, atravesando la cortina de lluvia, disparándose hacia Kiritsugu Emiya que huía rápidamente en la distancia. ¿Este tipo está tratando de morir? ¡Gu! Artoria de repente gritó de dolor, y un barro negro viscoso, parecido a la tinta, surgió de debajo de sus pies, proliferando salvajemente. Ya agotada, sabía que algo andaba mal y luchó desesperadamente, pero su cuerpo estaba fuertemente atado por el barro negro, su rostro lleno de agonía. Un rayo brilló. Arthur estaba rodeado por relámpagos crepitantes, que de repente rompieron las ataduras del barro negro y sacaron con fuerza a Artoria del fango, con expresión grave mientras miraba hacia el final de la calle. Allí, una figura oscura, con una sonrisa juguetona, observaba en silencio cómo el cabello de Artoria cambiaba de un oro brillante a un platino mortal. El rey Arturo Alter, descendió. 109. La luz y la sombra se entrelazan. El mal nunca morirá.
Capítulo 109. Un entretejido de luz y sombra. El mal nunca muere. La cortina de lluvia fue disminuyendo poco a poco y el aire húmedo se llenó de un aroma extraño, una mezcla de dulzura terrosa y fragancia. La visión periférica de Arthur captó a Artoria tendido en el suelo, luego su mirada inmediatamente se fijó en la figura oscura que nunca antes había revelado su verdadera forma. El oponente tenía la piel negra y el cabello negro, con tatuajes jeroglíficos retorcidos por todo su cuerpo, cubiertos solo por un taparrabos rojo oscuro, que exudaba un aura maligna. Arthur intentó sentirlo de nuevo, pero el oponente seguía vacío, como si fuera solo una proyección ilusoria. Levantó su espada sagrada, apuntando con la punta hacia el enemigo que reía, con voz fría. ¿Tú, eres un sirviente o uno de esos siniestros seres malvados que encontré antes? Angra Mainyu movió su mano casualmente, su mirada recorrió descaradamente a Artoria. ¡Qué raro! ¿Un sirviente con cuerpo físico? ¡Qué lástima! El ritual se interrumpió. Hizo una pausa, como si hablara consigo mismo. El poder que puedo movilizar afuera es limitado después de todo, debería detenerme aquí. Arthur miró fijamente a Angra Mainyu, quien estaba completamente absorto en su propia actuación, con un brillo frío brillando en sus ojos. El Vengador, extremadamente sensible a la malicia, puso los ojos en blanco, levantó el brazo, que estaba completamente ileso, y se burló. ¿Quieres atacarme? No puedes soportar las consecuencias. Estallido. Una vara mágica carmesí atravesó la cortina de lluvia restante, impactando con precisión el pecho de Angra Mainyu y creando un espantoso agujero de sangre que lo atravesó. En un destello de relámpago, balas de magia oscura idénticas se condensaron de la nada frente a él y salieron disparadas, silbando en el aire, dirigiéndose directamente a la cara de Arthur. Arthur les dio un revés y los apartó, desviando fácilmente las balas mágicas que estaban cerca, dejándolas explotar en la calle lateral, enviando rocas y polvo volando hacia el cielo. Miró a Angra Mainyu, cuyo pecho se retorcía con barro negro, regenerándose en un instante, y que parecía completamente imperturbable, sus ojos se oscurecieron ligeramente. De hecho, este tipo puede reflejar todos los ataques, complementados con ese lodo nauseabundo de malicia para la regeneración. ¿Verdaderamente un cuerpo inmortal? Angra Mainyu captó con precisión la solemnidad en la expresión de Arthur, y una sonrisa genuinamente alegre y malvada floreció en su rostro. Sí, así mismo. Eres una persona inteligente, a diferencia de esos tontos que están cegados por la sangre caliente y atacan a ciegas, así que también lo sabes muy bien. Levantó ambos brazos, y un par de espadas cortas, grotescamente entrelazadas y de formas extrañas, brillando como colmillos de diablo, aparecieron de la nada. Su figura parpadeó, y cargó como un fantasma. Que no puedes matarme. Arthur observó con calma al Vengador cargando ferozmente, sin esquivar ni evadir. Se giró hacia un lado, envainó su espada y, de repente, un punto de luz oscura que giraba rápidamente se condensó en su palma izquierda, y luego la lanzó con fuerza al cielo. Mimetismo Señor Supremo Estrella Celestial. El campo de fuerza que estalló repentinamente atrajo violentamente a Angra Mainyu, obligándolo a ascender rápidamente sin querer. Los ladrillos, las tejas y la madera rota que lo rodeaban fueron arrastrados, y grandes secciones del suelo fueron destrozadas por la fuerza. Arthur agarró a Artoria, que todavía estaba algo aturdido, y gritó con voz muy rápida. Despierta. No es momento de estar en el espacio, sígueme, sonido metálico. La luz de una espada oscura pasó junto a él sin previo aviso, y algunos mechones de cabello corto de color blanco plateado cayeron lentamente. Arthur, que había evitado por poco ese ataque fatal por instinto, de repente retrocedió bruscamente, mirando a Artoria, cuyo comportamiento había cambiado drásticamente, con sorpresa e incertidumbre. Su vestido azul índigo original ahora estaba completamente manchado de un negro ominoso, y una armadura pesada y oscura, grabada con patrones de color rojo sangre, apareció por sí sola, cubriendo todo su cuerpo. Incluso la noble espada sagrada había caído, su hoja estaba rodeada por un ominoso poder mágico rojo y negro. Al presenciar esta escena, Arthur frunció el ceño y dejó escapar un pesado suspiro de aire turbio, murmurando para sí mismo con un dejo de disgusto y molestia. Si hubiera sabido que terminaría así, te habría rematado antes con una sola espada. Artoria levantó temblorosamente su espada sagrada ya mutada, y un poder mágico salvaje y violento devastó la atmósfera circundante, provocando que el suelo se agrietara y se hundiera centímetro a centímetro.
En su delicado rostro, una fría intención asesina y una dolorosa lucha destellaron alternativamente, y ella logró pronunciar algunas palabras con dificultad. Rápido, aléjate. ¿Escapar? Los labios de Arthur se curvaron en una leve e indiferente sonrisa, y orgullosamente levantó la espada sagrada en su mano en la misma postura. El velo carmesí reapareció y las fluctuaciones extremas del poder mágico vibraron en todas direcciones como una marea furiosa. En un instante, innumerables partículas doradas emergieron de las montañas, ríos y vegetación desmoronadas, como si fueran convocadas por una voluntad suprema, todas condensándose en la hoja de la espada. Excalibur Soteria. Excalibur Soteria Morgan. Las dos figuras simultáneamente blandieron sus espadas en un ataque furioso, y un brillante torrente dorado chocó violentamente con una ominosa marea feroz de color rojo oscuro. Las llamas de poder mágico estallaron continuamente y se dispersaron desde el centro del choque, deslumbrantes y mortales. El cielo fue destrozado sin piedad por este poder aterrador, y la estrella celestial del Señor Supremo, que originalmente se estaba condensando, también vibró violentamente bajo este impacto destructivo, desintegrándose pulgada a pulgada. El suelo, incapaz de soportar la fuerza aplastante, dejó escapar una serie de gemidos tristes, y una onda expansiva incomparablemente violenta barrió el desierto, derrumbando casas en franjas a lo largo del camino, convirtiéndolas instantáneamente en ruinas desoladas. Llamas ardientes estallaron y surgieron de las grietas similares a telarañas en el suelo, llevando un cielo lleno de barro y polvo, elevándose directamente hacia las nubes. Las pesadas y oscuras nubes que siempre se habían cernido sobre la ciudad de Fuyuki ahora se dispersaron con fuerza por las consecuencias de este duelo devastador. Rayos de luz penetraron la capa de nubes rotas y cayeron sobre el suelo, revelando claramente la ciudad devastada, como si hubiera sido asolada por una catástrofe apocalíptica. En medio de las ruinas, Arthur se apoyaba en su espada sagrada con ambas manos, su respiración ligeramente acelerada, mostrando un raro rastro de fatiga después de una feroz batalla. Para suprimir por completo el poder de fuego del corrupto Artoria, tuvo que activar brevemente el límite de Overclock, ganando con fuerza este choque de noble fantasma con poder completamente desatado. Si no hubiera sido por dos invitados no invitados que aparecieron para causar problemas en el último momento, la victoria debería haber estado firmemente a su alcance. Arthur calmó su respiración ligeramente desordenada y miró hacia el largo barranco que tenía frente a él y que se extendía hasta el horizonte. En la parte más profunda del barranco yacían tres sirvientes gravemente heridos y moribundos. El corrupto Artoria, una bestia berserker de armadura negra cubierta de patrones de sangre y con una apariencia feroz, y de Armuid, cuyo cuerpo entero exudaba un siniestro tono verde oscuro. La mirada de Arthur se movió hacia arriba nuevamente, observando los restos ya desintegrados de la estrella celestial del Señor Supremo en el aire. Quien estaba causando problemas en secreto era algo ya evidente. Zas. Acompañado por un sonido silbante corto y agudo, Angra Mainyu, sosteniendo sus espadas cortas de forma extraña y con una sonrisa malvada y siniestra en su rostro, descendió del cielo, y asestó un golpe furioso. Arturo, por su parte, estaba lleno de impaciencia, ni siquiera levantó la cabeza y respondió al ataque con su espada. Una espada pesada y feroz, ligera como el látigo de la cola de una bestia gigante, golpeó sólidamente el pecho del oponente, el sonido de huesos rompiéndose fue claramente audible. Tocó ligeramente el suelo con la punta del pie, retirándose rápidamente sin detenerse. Al mismo tiempo, un destello de espada oscura, idéntico a su contraataque anterior, lo siguió de cerca, cortando estrechamente el espacio en el que acababa de estar, haciendo que el aire zumbara. Arthur giró la cabeza y miró a Angra Mainyu, que estaba rodando por el suelo y tosiendo sangre en un estado desaliñado, con los ojos llenos de sarcasmo. Parece que además de ser una molestia inevitable, ni siquiera tienes las cualidades necesarias para hacer que te tome un poco en serio. Je. Angra Mainyu luchó por levantarse del suelo, limpiando al azar la sangre de la comisura de su boca. Un barro negro se acumulaba en su pecho, que se agitaba como un fuelle viejo, y sus heridas sanaban a una velocidad visible. Su voz era ronca y penetrante. La habitación de los fuertes, realmente es envidiable. Desafortunadamente, todavía no tienes forma de lidiar conmigo, esta molestia. Arthur arqueó ligeramente las cejas y su tono denotaba una burla no disimulada. Realmente no sé cómo describirte. Emanas una malicia pura y nauseabunda de la cabeza a los pies, pero careces del poder y el alcance correspondientes. ¿Qué eres exactamente?
Angra Mainyu extendió sus brazos, como si abrazara un mundo a punto de ser contaminado, una sonrisa torcida, una feroz mezcla de bien y mal, en su rostro, su voz llena de seducción y locura. Me llamo Angra Mainyu. Soy el Vengador que descendió en respuesta al principio del Santo Grial. Yo también soy la manifestación de la contaminación del poder del Santo Grial, todo el mal del mundo, Angra Mainyu. Como una flor del mal nutrida y regada por los infinitos deseos egoístas de la humanidad, para ti, nosotros, somos una existencia invencible. Antes de que sus palabras terminaran, los tres extraños sirvientes que yacían en el suelo, ya exhaustos, de repente temblaron. Un lodo negro se extendió desde debajo de ellos, cubriendo rápidamente sus heridas y reponiendo sus miembros amputados. Los derrotados, que estaban en sus últimas, en realidad se levantaron de nuevo bajo la erosión y la nutrición del barro negro, y su poder mágico surgió una vez más, incluso más violento que antes. Al presenciar esta escena, los ojos de Arthur no mostraron sorpresa, sino que, como si estuviera acostumbrado a ello, volvió a levantar su espada sagrada. Sus labios se curvaron en un arco desdeñoso, lleno de provocación intrépida. Venid a mí, perdedores derrotados que no sabéis cuál es vuestro lugar. Veamos cuánto tiempo puede este llamado mal del mundo entero luchar bajo mi espada. 110. Se revela el misterio de la sombra. La situación se invierte. Capítulo 110. Se revela el misterio de la sombra. La situación se invierte. Las devastadas calles de Fuyuki, con una atmósfera escalofriante, tan fría como el hielo, indicaban que una batalla estaba a punto de estallar. La postura de Arthur descendió ligeramente, y un calor abrasador que hacía palpitar el corazón impregnó el aire. Se acumularon corrientes de aire invisibles, y la presión del viento se solidificó capa a capa. Al ver que realmente se atrevía a continuar, la sonrisa juguetona de Angra Mainyu se congeló y agitó las manos en pánico, exclamando repetidamente: Pausa. Pausa. Medio tiempo. Tan pronto como terminó de hablar, los tres sirvientes controlaron sus crecientes fluctuaciones de energía mágica y se retiraron detrás de Angra Mainyu, permaneciendo en silencio. Arthur, que estaba a punto de atacar, tenía la mente acelerada. Miró a Angra Mainyu, cuya actitud no mostraba signos de tensión, y habló con frialdad. Oye. ¿Fuiste tú quien de repente lanzó un ataque sorpresa, y ahora qué clase de truco intentas hacer? Angra Mainyu dispersó sus extrañas espadas cortas, se sentó casualmente en el suelo y respondió como si fuera obvio. Mi objetivo son los sirvientes que participan en la guerra del Santo Grial. No hay ningún beneficio en seguir luchando contra ti, así que, por supuesto, haré una pausa. La mirada de Arthur se entrecerró al recordar la extraña escena de Angra Mainyu devorando el alma de Berserker y luego controlándola en la batalla. De repente, un destello de inspiración lo golpeó y sintió que ya había tocado la capa inferior del evento. Con ese pensamiento, Arthur contuvo su tormenta de energía mágica, miró al indefenso Angra Mainyu y habló con voz profunda. Angra Mainyu, el principal dios maligno del zoroastrismo en la antigua Persia, cumples los criterios para ser elevado al trono de los héroes. Y combinado con tu afirmación anterior de responder a los principios del Santo Grial y contaminar su poder, puedo interpretarlo de esta manera. Arthur observó la sonrisa falsa congelada de Angra Mainyu y agregó con una expresión relajada. Eres uno de los sirvientes que se manifestaron en una guerra del Santo Grial anterior, y tu leyenda estaba imbuida del concepto de todo el mal del mundo. Y después de tu derrota, tu alma se fusionó con el Gran Grial, contaminando completamente los principios del Santo Grial con malicia. Angra Mainyu de repente se levantó, escupió al suelo sin ninguna gracia y gritó en voz alta con una actitud imprudente. Absolutamente correcto. Soy la inmundicia que quedó de la tercera guerra del Santo Grial, el vengador que más desea que el Santo Grial descienda sobre el mundo. ¿Y qué? Aún no puedes hacerme nada. Arthur se burló. En ese momento, la forma en que miraba a Angra Mainyu era como mirar a un niño travieso que solo sabía hacer berrinches. Te estás adelantando a los acontecimientos, ¿no? Una cosa es no comprender tu verdadera naturaleza antes, pero ahora que sé que la fuente de tu inmortalidad viene del Santo Grial, ¿todavía crees que no puedo matarte? Angra Mainyu. L@beneficioso, Z. Pruébalo si puedes. El exasperado Angra Mainyu levantó la mano y se golpeó el pecho con furia. Dos núcleos espirituales emergieron de su cuerpo, y sus fluctuaciones de alma eran del mismo linaje que las de los tres sirvientes que lo seguían. Arthur sintió estas dos fluctuaciones familiares del alma y su expresión se volvió sutil.
Esos son y Angra Mainyu, confiado, levantó los núcleos espirituales y continuó gritando. Admito que eres realmente muy fuerte, incluso lo suficiente como para abrumar a 3 sirvientes, pero ¿qué hay de 5? Rey Conquistador Iskandar. Rey Héroe Gilgamesh. Salgan los dos. Acompañado por los gritos frenéticos de Angra Mainyu, una enorme cantidad de barro negro surgió y se agitó desde el subsuelo. El barro negro del mal envolvió los dos núcleos espirituales, y un sonido de masticación amortiguado vino desde adentro, proliferando rápidamente. La mirada de Arthur rebosaba vigilancia. Golpeó ligeramente el pie y retrocedió un poco, transmitiendo en secreto un mensaje a través del contrato del sello de comando. ¿Aún no has descubierto dónde el enemigo ha anclado el Santo Grial? Si sigues perdiendo el tiempo, tendré que ponerme serio. Y maestro, el área bajo el templo Ryudou también está llena de lodo negro. Ni siquiera puedo ver las venas de la formación del gran Santo Grial. Al escuchar el tono impotente de Merlín, Arthur observó con cautela las dos sombras mágicas oscuras que gradualmente tomaban forma humana frente a él, sus ojos se volvían más fríos. Aunque tenía absoluta confianza en su propia fuerza, enfrentarse a 6 sirvientes simultáneamente podría estar más allá de sus capacidades. Usaré un sello de comando para apoyarte. Una vez que comience la batalla aquí, no podré cuidarte. Maestro, ¿lo has pensado bien? ¿Usar el último sello de comando aquí? De repente, Arthur apretó el puño y el último sello de comando carmesí en el dorso de su mano brilló, resolviendo el misterio restante. En nombre del sello de mando, Merlín, descubre la verdad. Estallido. El barro negro explotó de repente y se esparció en todas direcciones. Justo cuando Arturo y Merlín se comunicaban a través de su contrato, ocurrió un cambio inesperado en el campamento de Angra Mainyu. El Iskandar invertido rasgó su caparazón de barro negro, permaneció de pie con los brazos cruzados y una sonrisa siniestra y astuta. El barro negro que se suponía debía reconstruir el cuerpo de Gilgamesh fue completamente ineficaz, y el plan del Vengador para controlar al arrogante y antiguo rey fracasó. Angra Mainyu hizo pucheros con decepción, guardó el núcleo espiritual de Gilgamesh y su comportamiento arrogante había disminuido ligeramente en comparación con antes. Muy bien, 4 sirvientes más yo, ¿quieren probarlo? Al mismo tiempo, Arturo recibió un mensaje crucial de Merlín y una sonrisa juguetona curvó sus labios. No hace falta. La próxima vez que nos veamos, te haré pedazos a ti y al Santo Grial. Angra Mainyu. Y un barro negro, cargado de malicia, surgió del suelo, envolvió a Angra Mainyu y sus sirvientes, y desaparecieron en un instante. Arthur miró el espacio vacío que había dejado el enemigo y, con un pensamiento, dispersó su espada sagrada y su armadura de acero, dejando escapar un largo suspiro. En cualquier caso, la estrategia de sacar a la serpiente de su agujero había funcionado. A continuación, siempre que destruyera el Santo Grial y Angra Mainyu juntos, y luego desmantelara la gran formación del Santo Grial, esta misión se resolvería con éxito. Sin embargo, Arthur se giró y su mirada recorrió las calles en ruinas, sembradas de escombros y entrelazadas con humo y fuego, mirando a lo lejos con un brillo inquisitivo en los ojos. Hay una cosa más que aún debe aclararse primero. En un robusto refugio antiaéreo en las profundidades del subsuelo, una tenue lámpara de aceite de color amarillo proyectaba 2 largas sombras en la pared. El rostro de Kiritsugu Emiya estaba abatido, sus pupilas desenfocadas. Estaba sentado, marchito, ante la mesa de acero, silencioso y demacrado. Irisbiel dispersó a su familiar gris plateado que había estado monitoreando el campo de batalla, lo miró cuidadosamente y preguntó en voz baja. Kirisugu, solo podemos renunciar al Santo Grial, ¿verdad? Su esposa, preocupada de que tales palabras tocaran los sensibles nervios de su amado, añadió rápidamente. Ilya. Ese niño todavía nos espera. Así que tú y el nombre de su pariente más cercano devolvió levemente la consciencia a Kiritsugu Emiya. Levantó su rostro sin afeitar y curtido, y abrió la boca. Estallido. La pesada puerta de hierro se abrió de golpe y se estrelló contra la gruesa pared con un ruido ensordecedor que resonó en todo el espacio subterráneo. Arthur bajó las escaleras a contraluz, levantando la mano para saludar a la cautelosa pareja. Tranquilos los dos. Esta guerra del Santo Grial ya perdió su sentido, y no tenemos por qué ser enemigos, ¿verdad? Kiritsugu Emiya protegió a Irisbiel, levantó su arma, apuntó a Arthur y dijo con severidad. Pero no creo que haya nada que discutir contigo. ¿Cuál es tu propósito, tú que te hiciste pasar por un sirviente para participar en la guerra? Los labios de Arthur se curvaron ligeramente y su tono era indiferente.
Tampoco tengo obligación de responder a sus preguntas, señora Grisbiel, ¿hablamos? No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.